Abra la Biblia en el Salmo 32 y el verso 8. Salmo 32 y el verso 8. Déjeme decirle que la Biblia está escrita no solo para que usted sea salvo. La Biblia está escrita no solo para que usted vaya al cielo. La Biblia no solo nos muestra el camino a la eternidad. La Biblia también nos enseña a vivir. La Biblia también nos enseña a comportarnos, a vivir en sociedad, a vivir como personas. Amén. La Biblia está llena de recomendaciones, de consejos y de palabras sabias para entender nuestro camino. Amén. Salmo 32 y el verso 8. Te haré entender. Amén. Y te enseñaré. Son dos cosas muy distintas. Abrir el entendimiento y aprender. Aprender el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Siéntense, por favor. La vida está llena de detalles, de cosas, de factores. Hay una cantidad de situaciones en la vida a las que uno tiene que enfrentar y que no tienen que ver por el momento nada con el cielo. Solamente es la vida aquí, la vida que hay que vivir. Por ejemplo, con respecto a las amistades, ¿qué me dice a mí la Biblia? Pero antes de esto quiero decirles, la Biblia lo dice. Si yo no lo hago, ya es un asunto mío. Pero que la Biblia lo enseña, lo enseña. Si yo le desobedezco a Dios, pues ya es un problema mío. Y no tendré que echarle la culpa a Dios nunca de nada. Muchas veces el cristiano como que se pelea con Dios y le reclama a Dios y le dice: y Dios, ¿por qué dejaste que esto pasara? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué pasó aquello? Y algunos hasta se atreven a decirle: ¿acaso no eres tú mi Dios? ¿Acaso no soy yo tu hijo? Y entonces me parece como oír al Señor que le dice: yo sí soy tu Dios, pero parece que no lo fuera. Y tú sí eres mi hijo, pero parece que no lo fueras. Porque yo te enseño el camino y tú no lo haces. Porque vienes y escuchas la palabra y luego te vas y se te olvida lo que oíste. Así que tenemos un Dios, pero a veces parece que no fuera el Dios de nosotros. Y somos hijos de Dios, pero a veces no parecemos hijos. Entonces, por eso es que a la vida se nos vienen una cantidad de problemas muy grandes. Muy grandes. Porque no le prestamos atención a lo que dice el Señor. Amén. No le prestamos atención a lo que Dios dice. Y cuando uno no le presta atención a lo que Dios dice, prepárese porque el problema llega. Como cuando uno va conduciendo un vehículo en una carretera, y a usted le ponen señales de todo tipo. Si usted las desconoce, usted va a terminar metido en un problema grande. Entonces el problema no es en sí la carretera o lo que allá suceda, sino usted que no prestó atención. Por eso hoy voy a hacer una serie de recomendaciones. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Qué dice la Biblia sobre aquello? Y ya cada quien en su real saber y entender dirá: yo le hago caso a Dios o no le hago caso a Dios, porque aquí estamos
ante esa disyuntiva. Amén. Una disyuntiva es: ¿lo hago o no lo hago? Obedecerle a Dios es opcional. Usted quiere hacerlo, excelente. No lo quiere hacer, sométase a las consecuencias. Pero que Dios lo dice, lo dice. Y si aquí hay algo interesante para decir, es que aquí el que venga a oír la palabra de Dios no es ignorante. Aquí no hay nadie ignorante. Cuando aquí alguien hace algo malo, es porque lo quiere hacer, pero no porque no sepa. Sí sabe, porque llevamos mucho rato aquí oyendo la palabra del Señor. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia con respecto a mis amistades? Ya que las amistades o le ayudan a uno o lo hacen fracasar. Las amistades, ¿cómo es que Dios las ve y qué dice Dios sobre ellas? Por ejemplo, dice en Colosenses capítulo 4, verso 5: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y dice: sea vuestra palabra siempre sazonada con gracia, con sal, amén, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y también dice la Biblia en primera de Pedro 2:12: cuiden cómo viven entre los que no conocen a Dios, porque así, aunque recelen de ustedes y los critiquen, el día en que Cristo venga, alabarán a Dios por sus buenas obras. Manda a comportarnos bien con los de afuera. Y en Proverbios 24:21 dice: hijo mío, cuídate en la presencia del Señor y del Rey, y no te mezcles con extremistas, es decir, con radicales, con gente que va a los extremos en cuanto a malignidad. Y dice: porque junto a ellos caerás en súbito desastre, y quién sabe en qué parará todo esto. Por ejemplo, aquí la Biblia dice: cuídate, no te mezcles con aquellos que se van al extremo en lo malo. Ah, no, pero es que a mí me gusta y yo no tengo problema. Entonces lo puedes hacer, pero acuérdate que ya el Señor dice: caerás en súbito desastre. Y eso es lo que el Señor dice, y hay que creerlo. Ahora, en Proverbios 22:24 dice la Biblia: no te hagas amigo ni compañero de gente violenta y malhumorada, no sea que aprendas sus malas costumbres y te eches la soga al cuello. Esos son proverbios para la vida. Eso hay que aprenderlo. Eso hay que decírselo, por ejemplo, a los muchachos que están metidos en medio de ese ambiente violento y de maldad. Se le dice a los muchachos: no te hagas amigo de un violento, porque si te haces amigo de un violento, aprende sus malas costumbres y te echas la soga al cuello. Y ya, eso es lo que Dios dice. Yo veré si lo cumplo o no lo cumplo. Por ejemplo, en Efesios 5:6-8, con respecto a la gente que a uno lo rodea, dice la Biblia: no se dejen engañar por los que tratan de excusar estos pecados, porque terrible es el castigo que les espera. Eviten aún las relaciones con semejantes personas, porque aunque antes vivían ustedes en tinieblas, ahora la luz del Señor brilla en sus vidas y debe notarse en su conducta. Aquí lo que la Biblia le dice a usted es: no viva como la gente que no tiene a Dios, porque no es posible que un buen cristiano diga: mi mejor amigo es alguien del mundo, es alguien que vive en tinieblas. Yo no entiendo eso. Ahora, con respecto a mis superiores, y cuando dice
la Biblia, mis superiores, se refiere a los que están en eminencia. Ejemplo, a mis gobernantes. Ejemplo, a las autoridades civiles. Ejemplo, a las autoridades laborales. Ejemplo, a las autoridades escolares. A las autoridades eclesiales. Cuando la Biblia dice que hay que estar sujetos a las autoridades, se refiere a todas en conjunto. En Primera de Pedro 2:13 dice: por causa del Señor, sométase a toda autoridad humana, tanto al emperador por ser el cargo más alto, como a los gobernantes que él envía para castigar a los malhechores y honrar a los que hacen el bien. Es decir, el cristiano, aunque no comparta muchas cosas de sus superiores, sin embargo la Biblia le dice: sométase. No, pero es que yo no estoy de acuerdo. Sométase. No, es que yo me voy a rebelar. Rebélese si quiere. Pero eso no es lo que Dios dice. Dios dice: sométase. Ah, pero es que Dios dice. Y si Dios dice, hágale caso. Ah, que no le quiero hacer caso a Dios, entonces ya ese problema es suyo. Y cuando usted esté metido en un lío bien grande, no le reclame nada a Dios, porque ya Dios se lo dijo: sométase. Y usted no se quiso someter, se metió usted en un problema. Que es que yo tengo un patrón muy difícil, que es que ese señor me humilla. Bueno, escuche lo que dice la Biblia con respecto al que trabaja y su patrón. Dice en Colosenses 3:22, escúchelo: siervos, aquí no cambiamos la palabra siervos por empleados. Empleado, usted es un trabajador. Dice: obedeced en todo a vuestros amos carnales, no sirviendo al ojo, o sea, no haga las cosas para que lo vean, como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor servís. ¿Eso qué quiere decir? Hermano, ¿cómo le parece que se me acabó mi empleo? Despidieron a algunas personas y me echaron, me quedé sin trabajo. Ore por mí. Yo creo que aquí no es tanto orar por usted, sino que a lo mejor usted no es un buen trabajador. No lo es. Usted responde, es grosero, se enfrenta, no se sujeta, usted hace lo que quiere y entonces lo echaron. Ya. Y entonces ahora viene a que oremos por usted. ¿A orar por qué? ¿Para qué? Lo que usted tiene que hacer es obedecerle al Señor. Obedézcale a Dios y no tendrá que pedir aquí oración para que Dios le vuelva a dar otro trabajo para que se le enfrente al patrón allá y vuelva y lo echa. Sí, nos hacemos entender. Romanos 13 verso 1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Ejemplo: no, es que yo no estoy de acuerdo con el gobierno, es que yo no estoy de acuerdo con ese presidente que tenemos, es que yo no estoy de acuerdo con el ejército, ni con la policía, ni con los jueces, ni con nadie. Póngase en problemas y verá que se va para la cárcel. Y entonces en la cárcel tenemos que ir a visitarlo, y de pronto hasta le toca a usted ponerse a evangelizar en la cárcel porque usted le faltó al respeto a las autoridades. Ah, pero es que yo no estoy de acuerdo. No importa. No importa que no esté de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? No, que es que la injusticia social, que es la vida de esa gente. No se meta con eso, deje que eso algún día se arregla, y si no se arregla usted tiene un futuro mejor.
Pero lo que la Biblia dice es sométase. Que llegó una orden de allanamiento, que llegó la policía y es que yo soy hijo de Dios y yo no me dejo requisar. Déjese requisar, sométase. ¿Qué vamos a hacer? No, que es que yo no quiero pagar impuestos, que eso se lo roban. No importa si se lo roban, pague sus impuestos. ¿Qué vamos a hacer? No, que es que yo no voy a pagar los servicios públicos, que la luz, que el agua, que voy a poner un contrabando. No haga eso. Pague. ¿Qué vamos a hacer? Que es que eso es muy caro, que eso es de EPM, que son muy ricos y lo que sea, pero es una autoridad, sométase. Esas son lecciones para la vida. Porque luego usted viene aquí, hermano, me cortaron los servicios. Es que es una persecución del diablo. ¿Cuál persecución del diablo? Es que usted no paga. Y si no paga, le cortan lo que sea. Eso no es que el diablo persiga a nadie. Ahora, ¿y qué hacer entonces cuando yo estoy como en contra de todas las autoridades? Entonces dice 1 Timoteo capítulo 2 verso 1: oren mucho por la humanidad, rueguen que Dios tenga misericordia de ella y denle gracias por la contestación que de seguro habrán de recibir a su ruego. Y escuche, oren por los reyes y por los demás que tienen autoridad sobre nosotros y que están en puestos de gran responsabilidad, para que en paz y tranquilidad podamos llevar una vida de piedad y decoro. A ver, ¿será que a un cristiano le conviene meterse a un grupo alzado en armas? Porque es que está en contra de las cosas. No, los cristianos no nos metemos a grupos armados, ni a los de este lado, ni a los del otro, ni los del centro tampoco, nada. Los hijos de Dios, la guerra que hacemos, la hacemos es de rodillas. Y las armas que utilizamos es la palabra de Dios, así que nosotros no nos metemos en esos problemas. Oramos a Dios y que Dios haga algo. Por ejemplo, con respecto a la autoridad de la iglesia. No, que es que a mí no me gusta ya la organización, que a mí yo no estoy de acuerdo con el presidente, ni estoy de acuerdo con el consistorio, ni veo bien los directivos del distrito, yo ya no creo en el pastor, yo no creo en los diáconos, yo no creo en la junta local y yo me voy a rebelar. Rebélese si quiere, pero se va a meter en un problema muy grande, porque Dios dice sométase. ¿Cómo así que me sométase? No, que yo me voy a más bien a rebelar. Rebélese si quiere, pero de una vez le digo, va a tener problemas con Dios. ¿Por qué? ¿Porque usted lo dice? No, porque Dios lo dice. Dios dice, sométase toda persona, toda autoridad, porque las autoridades que están por Dios han sido puestas y ya. No, que entonces les voy a hacer la guerra. Hágale, pero ponga las rodillas en el suelo. Así es como se hace la verdadera guerra, no de otra manera. Porque si usted hace la guerra de otra manera, el que termina mal con Dios es usted. En cambio, si usted quiere hacer la guerra, conságrese a Dios, métase con Dios y ponga las rodillas en el suelo. Y ahí sí le creo que logrará muchas cosas. De lo contrario, está tratando de llenar el océano a punta de piedras y se le va a quedar muy difícil. A ver, pastor, dígame qué dice la Biblia con respecto a mis enemigos. Dirá alguien, otro por allá. ¿Qué hago yo con mis enemigos? Yo recuerdo un día una señora que no se quería bautizar y la razón es que tengo una enemiga mía que la odio a morir.
Y no me quiero bautizar porque no sé qué hago. Y otra vez alguien me ponía la queja de una hermana de la iglesia. Pues hermana, no sé hasta dónde sea verdad. Hermana. Y entonces me decía esta hermana, hablándome de la otra, me decía, es que yo no la puedo ni ver. Y se apretaba los labios así. Entonces yo charlando, pero un poquito en serio, yo le dije, oíste, y cuando ustedes dos estén en el cielo, ¿qué van a hacer? Bueno, la respuesta es, yo a esa no le creo que va para el cielo. Bueno, ¿qué hago yo con mis enemigos? Dice en Lucas 6:27, mire las cosas más difíciles de la Biblia. Dice, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Quién dice amén? Esos amenes sacados así no son buenos, eso no es original. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por todos los que os calumnian. Qué amén tan fruncido, esos amenes así no se le cree mucho. Déjenme decirles que esto es de los versículos más duros de toda la Biblia. Eso es muy duro. Tener uno que amar a un enemigo, a alguien que me hace daño, a alguien que me ultraja, que me calumnia, que me maldice. Él me maldice y yo lo bendigo. Él me persigue, él me hace daño y yo oro por él. Bendito sea Dios. Qué cosas tan duras las que tiene ser cristiano. Lo más duro de ser cristiano no es que las muchachas se pongan una falda larga, ni el pelo largo, eso es lo de menos. De las cosas duras es esta. Esto sí es duro. Tener uno que amar al que me aborrece. Y lo más duro de todo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pastor, eso es muy complicado, pero se puede. ¿Se puede? Claro que se puede. Y mire lo que dice la Biblia en Romanos 12:17. Porque a veces somos muy vengativos. Y entonces alguien dice, él me da papaya y yo lo acabo. ¿Cierto que usted ha oído esa frase? Que me dé papaya y yo lo acabo. Y oír a un cristiano diciendo eso, ¿cómo? ¿Qué es eso? Así no hablan los cristianos. Un cristiano no toma venganza, no es vengativo. Dice Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. No le pague a nadie mal por mal. Es que como él me hizo, yo le voy a hacer. Y entonces dice, ¿y usted cree que yo me voy a quedar con esa? ¿Y usted cree que yo me voy a guardar eso? Si es que él me hizo esto y yo se lo haré igualito. No hablas como cristiano. Estás hablando como hablan los que no conocen a Dios. Pero un verdadero hijo de Dios no habla así. Por ejemplo, entre esposos no se puede ser vengativo. No, es que como ella me falló, yo le voy a pagar con la misma moneda. Es que como él hizo tal o cual cosa, deje y verá que yo le voy a pagar igualito. Quien haga así, quien actúe así, se le olvidó ser cristiano. Se le olvidó todo lo que aprendió. Porque la Biblia dice, no paguéis a nadie mal por mal. Nada. No le pague mal por mal. Y Romanos 12 y el verso 18. No riñas con nadie.
No pelees con nadie. Procura en lo que te sea posible estar en paz con todo el mundo. No pelee con nadie. No, hermano, es que si usted supiera esa vecina que yo tengo ahí al lado, es que me provoca, hermano, cogerla de esas greñas. Hay poder, hay poder. Cálmese, hermanita, suave. La Biblia dice: no pelees con nadie. Con nadie, no pelee con nadie, tranquilo. Y el que le busque pelea, no lo mire, no lo mire, no lo mire. Y si dice: ven y peleemos, dígale: no te peleo, y no te peleo, y no te peleo, y no peleo, y ya. Y se cansará de buscarle pelea. Yo por allá, un sinvergüenza que me molestaba mucho en un pueblo y me buscaba mucha pelea. Yo nunca le quise aceptar. Y un día me lo encontré en una plaza pública por allá solo en un rincón y me le fui. Y no me miró a los ojos y le dije: ¿quieres pelear? Pero antes que me dijera que sí, le dije: para buscarte con quién pelees. Sí, porque ni modo que yo me iba a enfrentar con él, ¿no? ¿Quieres pelear? Y le dije: te busco un hombre para que pelee contigo. Y agachaba la cabeza y nunca más me buscó más para pelear, que él sabía que yo no peleaba. Así que hágale caso a lo que dice la Biblia. Llegó la hermana aquí con un ojo así morado que parece una farola de un Twingo, así todo grandote. ¿Y qué pasó? No, ¿qué pasó? Que se agarró con el marido a pelear. ¿Y usted qué le hizo a él? No, pues hermano, yo no sé hasta dónde fue grave. Allá está en el hospital con un pie así colgado. Ah, es que por ahí es la cosa. Dice la Biblia: no pelees con nadie, no riñas con nadie. Procura en lo que te sea posible estar en paz con todo el mundo. Eso sí, en lo que sea posible. Porque hay veces, y aquí, hermano, es bueno que usted sepa eso, a usted todo mundo no lo quiere. Como decía mi abuela, uno no es monedita de oro para caerle bien a todo mundo. Y como hemos dicho varias veces, lo único que le gusta a todo mundo, hasta los bobos, es la plata. Pero a usted no le gusta a todo mundo, a usted siempre habrá alguien que no lo quiera. Y no faltará el que lo busque para molestarlo, ignórenlo. Como dice el viejo coro, la indiferencia duele menos que el olvido, ¿cierto? Hiéreme por piedad, yo te lo pido, dice por ahí un himno. Ah, ¿se lo saben? Eso, ojo con el viejo hombre. La indiferencia es un arma espectacular. Cuando alguien lo quiera molestar a usted, ignórenlo y verá cómo lo hiere de duro. Ignórenlo, haga de cuenta que no existe y ya, y no pelee con nadie. Eso sí, cuando se arrodilla a orar, ore por ese enemigo que usted tiene. No deje de orar por él, que eso sí es bueno. Y si lo ve por allá boqueando de hambre, ay, que es así, te quería ver. No, cuidado con eso. Cuidado con eso. La Biblia, abra la Biblia en Romanos 12:20. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de... Ay, hermano, pero como lo odio y como me odia, hágale, dele comida, dele comida. No, hermano, yo prefiero que se muera de hambre. No, dele comida. Está pálido, me lo encontré por allá pálido, mortal. Y yo llevo aquí una botella de agua, désela. Eso, de las cosas duras del evangelio es eso. Pero sabe, hermano, si uno le hace caso a Dios, le va bien.
Si uno le hace caso a Dios, le va bien. Le va bien. Por eso es que la Biblia es la palabra de Dios y uno la oye y la practica con seguridad. Yo a usted le digo, esto que le estoy predicando hoy no es con una probabilidad por allá del 50 al 60%. No, yo le predico a usted y le digo, eso es el 100% seguro. ¿Por qué? Porque es Dios el que lo dice. Esto no se lo inventó nadie. Esto viene de Dios, que lo hizo a usted y me hizo a mí. Y si usted le hace caso a Dios, esto funciona. Alabado sea Dios. Y escuche Romanos 12:21. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence con el bien el mal. Increíble. Increíble, pero cierto. No seas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. Eso es lo que dice el Señor. Hermano, ¿y qué dice la Biblia con respecto al rencor? Es que yo nací en un hogar donde hubo mucha violencia y mucho maltrato. Y sabe, pastor, yo le tengo un rencor a ese viejo que se llama es que mi papá. Es que esa señora que dicen que es mi mamá, yo le tengo el rencor. Sabe, pastor, yo hay veces no puedo ni dormir tranquilo porque tengo una amargura y un odio. Algunos hasta dirán, yo creo que a mí me va a ser muy difícil salvarme, porque yo mantengo, hermano, desde chiquito un odio contra un vecino, o una hermana dirá, es que hermano, si usted supiera lo que ese sinvergüenza me hizo cuando yo era una niña. Eso yo no lo he podido olvidar. Y yo no tengo paz. Y yo si pudiera haría algo malo contra esa persona. Y entonces alguien dice, y lo miro así tan horrible que donde mis ojos fueran un par de cuchillos o puñales, ya lo había atravesado. ¿Qué hago yo, pastor, con eso? Bueno, le digo, ¿qué digo yo? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Pues lo que yo diga no vale la pena, es lo que diga el Señor. Entonces Juan 15:12 dice, les exijo que se amen como yo los amo. ¿Cómo? Les exijo, esta es una versión diferente. Les exijo, les mando que se amen como yo los amo. Y en Mateo capítulo 6, verso 14 y 15, dice, porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco el Padre los perdonará a ustedes sus pecados. Ya, así de sencillo. Pastor, ¿qué me pasa a mí si yo no le perdono a este sinvergüenza? Si usted no le perdona, Dios a usted tampoco le perdona. Así de sencillo, ya. Ahí no hay más. Así de duro, pastor, así es de duro. Pero Dios es el que dice eso. ¿Y qué más dice la Biblia? Colosenses 3:13. Dice, tengan paciencia unos con otros y perdónense. Ahora, si alguno tiene una queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes.
A decir verdad, un hombre que no perdona, sus pecados tampoco son perdonados. Y si sus pecados no son perdonados, su entrada al cielo la veo muy complicada. Porque es que para uno ir al cielo, sus pecados tienen que estar perdonados. ¿Amén o no amén? Y el Señor dice, si ustedes perdonan, yo los perdono. Si ustedes no perdonan, yo no los perdono. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Ya les olvidó o todavía se lo saben? Perdónanos nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hay que rezar el Padre Nuestro de vez en cuando. Gracias por corregirme. No, de vez en cuando hay que repetir alguna oración. Y esa se puede repetir, no todos los días, pero de vez en cuando recuérdela. Y recítela, recítela. Recítela y cúmplala. Amén. Marcos capítulo 11 y el verso 25. Dice, y cuando estuviereis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. ¿Qué es lo que el Señor dice? Que cuando tú te arrodilles a orar, antes de arrodillarte a orar, perdona. ¿Sabe, hermano? Es que el perdón es una terapia muy grande. Cuando uno no perdona, uno se vuelve esclavo de aquel a quien no le ha perdonado. No hay nada más lindo que aprender a perdonar. Porque cuando usted no ha perdonado, usted tiene sobre sí una carga horrible. Y usted ve a esa persona y aunque no la vea, usted se vuelve esclavo de ella. Uno es esclavo de quien ama o de quien aborrece. Cuando usted está tan enamorado de alguien, usted no vive el día tranquilo. Usted todo el día es con esa persona en la mente, aquí en la cabeza, en el corazón. Está tan enamorado que usted se desespera y llama. Y por eso es que los novios acaban de hacerse una visita de 3 horas. ¿Qué problema para que se despidan? Cuando ya el novio llega a la casa, lo primero que hace es, pero ya no, antes de llegar a la casa se va con el BlackBerry. Estos 2 dedos son qué velocidad, yo los admiro cómo manejan esos 2 dedos. Si así funcionara la mente sería una maravilla. Esos 2 dedos así. Y cuando llegan a la casa cogen el fijo, otras 2 horas. Y por allá a las 3 de la mañana suena una cosa, entró un mensaje y en eso se la pasan. Y cuelga tú, no, cuelga tú, cuelga primero tú, cuelga. Y son todo el día en eso. ¿Cómo harán? Son esclavos. Pero así como esa esclavitud, también es la esclavitud del odio. Cuando usted aborrece a alguien, usted es esclavo de esa persona, porque usted lo ve hasta en el caldo de los frijoles. Le sirven los frijolitos y usted mira los frijoles y ve como una figurita rara. Ese es, corra eso para allá, que se le pierde hasta el apetito. No aborrezca a nadie, no se haga daño, perdone y ya, perdone. A mí por ahí alguien la otra vez le había prestado yo una platica. Y le cogí fastidiecito a esa persona. Hasta que un día dije, no lo cargo más. Y rompí la letra esa y la tiré a la basura. Nunca más me volví a acordar de eso y descansé. Y esa persona está en la ruina. Pero yo no la odio, cada quien. No aborrezca a nadie, para que no se haga esclavo de esa persona.
Romanos capítulo 12, verso 19. Querido hermano, nunca tomes venganza, déjasela a Dios, porque Él ha dicho que castigará a los que se lo merezcan. Qué hermosa es la palabra de Dios. El Hijo de Dios no toma venganza por sí mismo, Él nunca. No es vengativo, no. La venganza se la deja a Dios. Eso sí, que ora por los enemigos, sí, seguro. El Hijo de Dios sabe que tiene enemigos y en sus oraciones siempre los pone en la presencia de Dios. Y por mucho daño que haya recibido de ellos, nunca les hará daño, nunca. Un hijo de Dios nunca le devuelve con un mal a otro mal, jamás. Pero eso sí, que se tenga fino el otro, porque ese hombre santo lo pone en la presencia de Dios y que Dios toma venganza, seguro. Pero es Dios, es Dios. Si algo hace de Dios, es Dios el que lo hace, no uno. Y usted duerma tranquilo. Amén. Ahora, con respecto a la vida misma, la vida hay que entenderla. Entienda la vida, entiéndala. Estamos en una universidad. Todos los días vamos a estudiar, todos los días aprendemos algo nuevo. Y nos vamos a morir algún día de viejos aprendiendo. Me gustó el Salmo 32:8 que dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Aquí hay dos cosas importantes. Uno, Dios le hace a uno entender, y cuando uno entiende es inteligente. Uno tiene que pedirle a Dios inteligencia y aprender el camino, apréndalo. Yo siempre he dicho, no le tema a la vejez. No le tema a la vejez. Témale a llegar a viejo siendo un ignorante. Ahí sí. Pero mientras uno viva la vida como Dios la enseña, y mientras uno se ponga viejo y sabio, es mejor un hombre viejo y sabio que un muchacho necio. Los muchachos necios se meten en muchos problemas y ocasionan mucho daño. Es mejor un rey sabio y viejo que un rey necio, un muchacho necio. Dice Isaías 58:11: yo te guiaré continuamente y te daré comida abundante en el desierto. Dice también la Biblia: Él jamás me dejará tropezar. Dios no me dejará resbalar ni caer, porque siempre se mantiene vigilante y nunca duerme. Ese Salmo 121 es espectacular. El Salmo 121, léalo. Y yo se lo estoy leyendo aquí en otra versión. Aquí dice, es muy claro: Él jamás me dejará tropezar, resbalar o caer, porque siempre se mantiene vigilante y nunca duerme. Usted esté tranquilo, que mientras usted le sea fiel a Dios, sobre usted Dios fija sus ojos. Eso no es lo que dice el Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ahora, hermano, que está de moda las cámaras para todo. Ahora usted donde esté lo están filmando. Si usted va por una avenida, hay cámaras. Si usted se entra a un almacén, hay cámaras. Si usted entra a un hospital, cámaras. Si viene a la iglesia del 20 de julio, hay cámaras. Por todas partes. Por todas partes. Pero
si hay alguna cámara que nunca se apaga, son los ojos del Señor. 24 horas están sobre ti, todo el día y toda la noche. Todo el día y toda la noche sobre ti están los ojos de Dios. Así que tranquilo, no le juegue a las escondidas a Dios, que está usted cometiendo el peor error. Imagínese usted jugando a las escondidas con Dios, como cuando éramos niños que jugábamos así, ¿se acuerdan? Y en un descuido salíamos y tocábamos libre, 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 libre. Nadie me vio. Con Dios no es así. No sea, hermano, no se haga decir, pero no juegue a las escondidas con Dios. Voy a hacer esto porque aquí nadie me ve. Cada paso que das, por la senda en que vas, hay un Dios que te ve. Dios te ve, Dios te ve, y engañarlo jamás tú podrás. Uno está, hermano, todos los días, noche y día, aun cuando duermes, sobre ti están los ojos de Dios, contemplándote, mirándote, guardándote, para que no tropieces, para que no te caigas, para que no resbales. Sobre ti está Dios protegiéndote. Aleluya, Él ha hecho como una sombra sobre tu vida. Él te protege, así como la gallina junta sus polluelos, así estás tú en las manos de Dios. Despreocúpate, hermano. Aprende a serle fiel a Dios, a vivir con Dios como es, y verás la mano de Dios como te bendice todos los días. Aleluya, dice la Biblia: el que desee saber lo que Dios espera de él, pregúntele al Señor. Él con gusto le responderá, pues siempre está dispuesto a conceder sabiduría en abundancia a los que la solicitan. Siempre que quieras saber algo, pregúntaselo a Dios. Pregúntaselo a Dios en tu intimidad, en tu silencio, allá donde estás tú solo con Dios. Habla con Dios, dedícale tiempo a estar con Dios a solas. Como canta el hermano Ascanio, a solas con Dios. ¿Hay qué? Salud y libertad. A solas con Dios. Así es que hay que estar. No pierda, hermano, nunca la costumbre de sacarse sus raticos para estar con Dios. A veces se cree que es que la oración es una carga impositiva. Es que a mí me obligan a orar, yo tengo que orar, No, usted no tiene que hacer nada. Pero qué agradable es pasar raticos a solas con Dios, sin que nadie lo mande a usted, sin que nadie lo vea. Nadie me ve, pero yo saco mis raticos y me encierro con Dios. A su nombre es la gloria, a su nombre es la gloria. Al hombre que honra al Señor, Él le muestra el camino que debe seguir. Dice la Biblia, al hombre que honra al Señor. Yo lo quiero leer aquí en esta versión, Salmo 25:12. A ver cómo dice acá, Salmo 25:12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Oiga qué hermoso, al hombre que honra al Señor, Él le muestra el camino que debe seguir. A veces llega alguien: pastor, yo no sé qué hacer, dígame qué hago, tengo tantas cosas, tantas opciones, tengo tantas alternativas, pastor, lo que usted me diga. Pues hombre, gracias por la confianza, pero muchas veces no es el pastor el que da la alternativa final. Puede ser que el pastor, por la experiencia de la vida, le diga a usted algo y le dé una recomendación, y puede ser válida, y es posible que el pastor acierte en lo que dice, sí. Pero la clave es que usted siempre le pregunte al Señor. Pero eso sí,
para que el Señor le muestre el camino que usted ha de seguir, tiene que ser fiel a Dios. ¿Quién es el que le teme al Señor? Ese que le teme a Dios, el que honra a Dios, a ese es a quien Dios le muestra el camino. Por eso es que, hermano, uno vivir de amigo con Dios es lo mejor que le puede pasar en la vida. Lo mejor. No hay otra cosa mejor que usted ser aliado de Dios, socio de Dios. Usted tiene que hacerse amigo de Dios, y cuando usted se haga amigo de Dios, tranquilo, despreocúpese, que la vida toda se le vuelve clara como el mediodía, y aunque oscurezca será como la mañana. Téngalo por seguro, hermano, así es. A su nombre sea toda la gloria. Ahora, con respecto a mi voluntad, pastor, a veces mi voluntad no es la mejor. A veces quiero hacer una cosa y resulto haciendo otra. A veces me siento sin ánimo, sin ganas, sin disposición. ¿Qué dice la Biblia con respecto a mi voluntad? Bueno, hay un texto por allá en Oseas capítulo 14, verso 4. Dice el Señor: voy a curarlos de su rebeldía, voy a amarlos, aunque no lo merezcan, pues ya se ha apartado de ellos mi ira. Eso tiene uno que aprenderlo, hermano, que la misericordia de Dios es muy grande para con nosotros, y que Él nos ama aunque uno no lo merezca. Amén. También dice la Biblia: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él es el que aprueba su camino. Cuando cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Uy, ese salmo es lindísimo. Salmo 37, verso 23, mírenlo. Salmo 37, verso 23. Cuando estemos pensando en algo, hacer algo, la voluntad de uno, ¿qué es? Salmo 37, 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Y escuche qué lindo: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Y escuchen los viejos: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. El Señor es el que guía por su camino a los humildes y los instruye en la justicia. Y dice la Biblia en Ezequiel 36, 27: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pastor, ¿yo qué hago si a veces no quiero como hacer la voluntad de Dios? Bueno, pídale a Dios que Él ponga su espíritu dentro de usted, y usted aprenderá a poner por obra lo que Él dice. Y dice la Biblia en Filipenses 1:6: y estoy seguro que Dios, que comenzó en ustedes la buena obra, Él la seguirá ayudando a crecer en su gracia, hasta que la obra que realizan ustedes quede completa en el día en que Jesucristo regrese. Lo que Dios quiere, hermano y hermana, es que tú y yo vayamos hasta el final de nuestra carrera con gozo. Lo que la Biblia manda es a que tú te aferres a Dios y sigas creyendo en Él hasta que el Señor te ayude a terminar con éxito. El que quiera escuchar más de esta enseñanza, hoy a las 9 de la noche, en la vigilia que tendremos aquí, si Dios quiere, voy a continuar con el tema: pastor, ¿qué hago cuando tengo tentaciones?
Pastor, ¿yo qué hago en esas noches tan duras, tan difíciles? Pastor, ¿yo qué hago cuando oro? ¿Cómo tengo que orar? Esas respuestas y otras en el culto de las 9 de la noche de hoy, que es vigilia. Por el momento pónganse de pies y démosle gracias a Dios. Y digámosle al Señor que nos ayude, que nos bendiga, que nos haga crecer todos los días para terminar con éxito nuestra vida hasta el final. Aleluya. Que Dios nos ayude a terminar con gozo nuestra carrera. Que Él nos haga entender este camino, que Él nos enseñe esta senda y que Él nunca aparte de nosotros sus ojos, los cuales están sobre nuestra vida todos los días de nuestra existencia. Yo te invito a que levantes tu mano al cielo, hermano, por favor, y dile: Señor, ayúdame a ser entendido, ayúdame a entender el camino, ayúdame, oh Dios, a aprender esta senda. Señor, ayúdame a aprender esta senda hermosa en la que tú me has puesto. Ayúdame a vivir como tú mandas, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por tu palabra, que es suficiente para todos. En el nombre de Jesús yo te doy gracias.